El manejo ambulatorio de los pacientes con diagnóstico de COVID y los contactos estrechos. Como les decía, el periodo de contagiosidad del caso confirmado va a rondar desde las 48 horas previas al inicio de síntomas, donde ya el paciente maneja una carga viral elevada, y estamos hablando de un paciente presintomático, con posibilidad de contagio, hasta 10 días después del inicio de síntomas, siempre que el paciente haya tenido un cuadro leve de manejo ambulatorio. Y siempre y cuando en las últimas 72 horas antes del alta el paciente no presente fiebre ni otros síntomas respiratorios increscendo. Eso por un lado. Por el otro lado, el periodo de incubación de la infección ronda los 5 a 7 días. Acá en el gráfico se ve en el día -6. Este es el día 0, fecha de inicio de síntomas, y más o menos son 5 a 7 días de periodo de incubación. Eso es lo más frecuente, lo cual no implica que sea lo único, porque se ha descrito periodos de incubación de 2 días y periodos de incubación de hasta 14 días. Con lo cual, la única manera de asegurarnos que el paciente no se contagió frente a una exposición es que ese paciente no desarrolle síntomas en el transcurso de los 14 días. Y por último, tenemos el paciente enfermo, que obviamente el tiempo de evolución de la enfermedad dependerá de la severidad y demás. ¿Cómo definimos los contactos estrechos? Cuando nosotros detectamos un paciente positivo, tenemos que preguntarle con quién estuvo, pero no todos van a categorizar como contacto estrecho. Solo aquellos que hayan tenido un contacto de menos de 2 metros de distancia, por más de 15 minutos, con un caso confirmado, siempre que ese paciente no haya usado un equipo de protección personal. Y contamos desde las 48 horas antes del inicio de los síntomas, justamente por ese periodo de presintomático que tiene riesgo de contagio. Hay que evaluar también, cuando interrogamos, el uso de barbijo, si tenían los dos colocados el barbijo y correctamente, si uno tenía barbijo y máscara y el otro no tenía nada, y cuánto tiempo obviamente es importante. Si el lugar era un lugar cerrado o era un parque, y básicamente eso para definir quiénes categorizan como contacto estrecho. Contacto estrecho, por definición, es asintomático. Si el paciente que estamos evaluando tiene síntomas, muy probablemente ya esté contagiado y pase a ser un caso confirmado. Como les decía, bueno, esto ya lo hablamos, la única manera de descartar el contagio es si el paciente no tiene síntomas por 14 días. Entonces, el aislamiento del contacto estrecho asintomático son 14 días por ese motivo, porque es el periodo de incubación máximo que puede tener la enfermedad después de una exposición. Siempre hay que contar después del último contacto, porque si el paciente está en cuarentena cursando los 14 días y se reexpone con un caso positivo, empezamos a contar 14 días nuevamente, obviamente mientras se mantenga asintomático. ¿Qué pasa? 14 días tener aislado a una persona pueden representar muchos problemas, en especial si pertenece al grupo de salud. Con lo cual han surgido alternativas a estos 14 días de aislamiento. Esas alternativas son la realización de un hisopado nasofaringeo, siempre y cuando hayan pasado por lo menos 7 días del último contacto con el caso confirmado. Si es negativo, se podría reincorporar, pero no es que se termina ahí la cuarentena. Es decir, esa persona vuelve a trabajar o puede realizar ciertas actividades con un hisopado negativo del día 7 o más, siempre y cuando quedan esos otros 7 días en los cuales tiene que extremar las medidas de cuidado, como el uso de barbijo, lavado de manos, distanciamiento, no hacer reuniones y demás. No es que termina ahí el problema. Hay que tener en cuenta que siguen siendo 14 días el periodo de incubación. Pasa por una cuestión de probabilidad, con un hisopado del día 7 se podría, digamos, volver a trabajar o hacer algunas actividades. Y otra alternativa es el aislamiento domiciliario por 10 días y reincorporarse sin necesidad de un hisopado, pero esos 4 días hay que estar alerta de la aparición de cualquier síntoma y usar de forma estricta todos los cuidados y automonitoreo de síntomas. Bien, como les decía, el periodo de contagio depende de la severidad del cuadro. Los cuadros leves contagian desde las 48 horas previas al inicio de la fecha de inicio de síntomas y hasta 10 días después. En cambio, los cuadros graves se asume que la replicación viral es más alta, la carga viral es más alta, al igual que en inmunocomprometidos, por lo cual el periodo de contagio se puede extender. Sin embargo, cuando se correlacionan las PCRs, los cultivos celulares con la evolución clínica del paciente, después del día 15,
la gran mayoría de las muestras ya no muestran actividad viral viable, con lo cual los cultivos cierran negativos después de 15 días de la fecha de inicio de síntomas. Y en ningún caso superó los 20 días. ¿Cuál es el problema? Eso es lo que muestran los trabajos. Nosotros tenemos una guía de manejo de estos pacientes donde dice que los casos graves hay que manejarlos para dar el alta epidemiológica con un hisopado de control por PCR que sea negativo. Y eso no está actualizado. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Porque eso implica muchas veces que el paciente se quede internado más tiempo del necesario o tengamos en cuarentena a los convivientes más tiempo del que es necesario. Entonces, hasta el momento, con, digamos, la idea de incluso actualizarlo aún más, nosotros veníamos haciendo un hisopado al día 21, es decir, a las 3 semanas, en los casos graves, y si era positivo, tomábamos conducta según el valor de CT que yo les explicaba. Un CT por arriba de 33 o 36, ya cercano a 40, 38, lo dábamos por negativo y lo desaislamos. 21 días por lo menos desde el inicio de síntomas. Si no teníamos posibilidad de un hisopado de control y el cuadro fue grave, después de los 28 días en aislamiento lo dábamos de alta directamente. Eso es un manejo que hemos tenido durante la pandemia porque si no se nos dificultaba mucho el manejo de estos pacientes. Y aparte avalado por, digamos, otras normativas de otros países y avalados por estos trabajos que demuestran que no hay viabilidad viral en los cultivos después de 15 días de la fecha de iniciados los síntomas, obviamente por más que la PCR sea positiva. Por último, esta es la última diapositiva, les comento cómo organizamos nosotros en el hospital el grupo de seguimiento. Hubo mucha gente desde marzo que estaba licenciada, pero que podía trabajar desde la casa, con lo cual armamos grupos que fueron cambiando a lo largo de la pandemia, porque muchas embarazadas ya después empezaron a tomarse la licencia de embarazo y demás, y agregamos más gente, pero alrededor de 13 personas era la que conformaba el grupo de seguimiento, que tenía muchas funciones, aunque muchos por ahí pensaban que era algo sencillo, en realidad, primero es hacer el seguimiento del caso confirmado y detectar si hay un deterioro clínico e ingreso hospitalario. Tengamos en cuenta que el paciente con COVID, que va a hacer las formas graves, que tiene factores de riesgo, a veces lo hace después del día 5 a 7, la complicación incluso hasta el día 10, con lo cual es importante, no podemos dar por hecho que el paciente va a andar bien porque los primeros días presente síntomas leves. Entonces, esa detección por parte del sistema de salud es importante, obviamente porque muchas veces reingresaban con neumonía. Después, la asistencia de primeras necesidades a través del servicio social. Los pacientes aislados que cumplían el aislamiento muchas veces requerían medicamentos o alimentos, o bolsones, o gente que no trabajaba y que tenía que rebuscarse la moneda del día, estaba aislada, y nosotros entonces a través del servicio social se les facilitaba algunas cosas. Después, el acompañamiento psicológico, no necesariamente por el servicio de salud mental, sino por el hecho del llamado diario, el ver cómo están, desahogo y demás, eso lo hacía el mismo equipo de seguimiento. Después, otra cosa importante, no solo el seguimiento del caso confirmado, hacíamos seguimiento de los contactos estrechos convivientes, y monitoreábamos el inicio de síntomas de contactos estrechos, los cuales directamente la mayoría pasaban a ser casos confirmados cuando tenían síntomas, y los notificábamos al CISA para no perdernos de casos nuevos de COVID. Después, el registro de casos nuevos de control de cumplimiento de los aislamientos. Estamos viendo que ahora que no se hace esto con tanta frecuencia de otras poblaciones, no se cumplen los aislamientos de COVID. En cambio, si uno le está encima y llama diariamente o cada 2 días, el paciente se siente que tiene que cumplir. Por último, también hay situaciones de nuevos casos sintomáticos, contactos estrechos que requieren un hisopado por una cuestión de normativa, y el grupo de seguimiento se encargaba también de darle el turno para realizar el hisopado para diagnóstico. Y por último también registrábamos en una plataforma del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires todos los casos, tanto los confirmados como los contactos estrechos. Y articulábamos con el grupo de la municipalidad para identificar los contactos estrechos no convivientes, que eso no lo seguíamos nosotros. Así que en el transcurso de la pandemia se realizó el seguimiento de más de 2.000 personas, contando los contactos estrechos y los casos confirmados. Así que bueno, esto era lo que quería contarles, espero que haber sido lo más claro que pude, y cualquier consulta nos podemos comunicar vía mail. Muchísimas gracias. Bueno, Martín, muchas gracias, sí, muy claro, y
y ante la variabilidad que tuvo este virus en esta pandemia ha sido muy claro y nos ha paseado por cómo se manifestó al principio y cómo estamos ahora, me parece. No sé, Carlos, Sí. si queda tiempo para alguna pregunta o Sí. que hayan hecho. Buenas noches, soy Carlos Viñoski, un saludo a todos. Martín, espectacular tu disertación. Y acá tenemos una pregunta que nos hacen a través del chat. A ver si lo puedo... La tengo acá la pregunta. Hay varias preguntas, pero lamentablemente por razones de tiempo vamos a quedarnos prácticamente con esta sola. Yo invitaría a los que quieran seguir haciendo otras preguntas a que se dirijan al mail del curso y nosotros después lo redireccionamos al docente. La pregunta es esta, Martín, teniendo en cuenta la persistencia de PCR positiva, ¿qué valor tiene pedir PCR al personal de salud antes de volver a trabajar luego de cursar la enfermedad? Esta es una pregunta que hace uno de los presentes. Sí, en realidad el caso confirmado del personal de salud cumple los días de que uno asume que el paciente es contagioso y se reincorpora sin hisopado de control. No estamos haciendo hisopados de control al personal de salud y a nadie en realidad que curse un cuadro leve para monitorear. Exacto, no tiene ningún sentido porque ¿qué pasa? Yo lo hisopo al día 10 y va a dar positivo. Y eso no implica que esa persona contagie siempre que haya pasado por lo menos 10 días desde iniciados los síntomas. La idea de hisopar al día 7 es al contacto estrecho asintomático para acortar el tiempo de aislamiento y poder reincorporarlo para trabajar justamente cuando esté estresado el sistema de salud. Siempre que no tenga síntomas. Si en esos 7 días esa persona que está aislada tiene síntomas, ya lo categorizamos como positivo, siendo un contacto estrecho lo damos por positivo y le damos 10 días más desde que empezó con síntomas, como cualquier otro caso confirmado. Pero el hisopado al día 7 es para el contacto estrecho con el fin de acortar el periodo de aislamiento de personal que a veces es muy necesario. Hay otra pregunta acá que dice: contacto estrecho vacunado con 2 dosis, con anticuerpos positivos, ¿debe aislarse si el conviviente es COVID positivo? ¿Hay diferencia entre los municipios sobre esto? Es otra pregunta que hace una colega. Sí, la verdad que esa no tengo una respuesta concreta porque hay guías a nivel de Estados Unidos, del CDC, que recomienda que nosotros no sería necesario el aislamiento de ese caso, ¿no? Si tiene 2 dosis de vacuna y documentados los anticuerpos. Nosotros en este momento nos estamos manejando así, en base a lo que dice el CDC. Y por otro lado también tener en cuenta que si el mismo ministerio nos habilita que un caso que cursó COVID, ¿no? Y está dentro de los 3 meses y tiene un contacto estrecho con un caso confirmado, no es necesario hacerle cuarentena, nosotros a los vacunados les pedimos anticuerpos y si tienen valores elevados de anticuerpos lo asumimos con una situación análoga, ¿no? Y no los consideramos contacto estrecho y vuelven a trabajar. Lo que pasa es que eso no lo puedo, digamos, eso no es una formalidad ni una indicación desde el ministerio, es un manejo que estamos nosotros tratando de organizar. Pero la verdad que no es, hay dudas respecto a todo. Claro, eso es la nueva evidencia que está saliendo ahora. Está bien. Sí, nosotros nos basamos en lo que dice el CDC de Estados Unidos, que es ese manejo, personal de salud con 2 dosis de vacuna con anticuerpos, no se aísla frente a un contacto con un caso confirmado. Y por otro lado, otra cosa que nos avalaba era esto que decía que el que cursó COVID por 3 meses, si se expone a un caso confirmado, no se considera contacto estrecho. Ni hablar nosotros que además de saber que está vacunado, determinamos si tiene o no anticuerpos. Vale. Con lo cual estaríamos habilitados. Muchas gracias, muy claro estuviste, así que gracias por participar. No, por favor, gracias a ustedes por invitarme y un gusto. A veces los tiempos juegan en contra. Adiós. Sí.